A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Siempre presentamos temas de interés general. Hoy vamos a hablar de un tema que de una u otra forma toca a los ciudadanos en sentido general, en el sentido particular, a los pueblos y a las naciones, porque hablar de las caricaturas es como hablar de la historia gráfica, la historia dibujada del comportamiento de la sociedad y de la gente. Y dicen que no hay cosa que se parezca más a un pueblo y a sus habitantes que la caricatura, porque las caricaturas son reseñas gráficas que dicen cómo es la gente, cómo es su pueblo, y por eso vale la expresión esta de que se parecen tanto a uno y otro, ya sea cuando los pueblos pues toman las cosas muy en serio, o cuando las toman suave, con cierta sorna, con las gracias, con el donaire y con la broma que reseñan y grafican los caricaturistas. Entonces, ese arte tan sublime, tan humano, que alguien dirá que es tan casi antiguo y cuidado sin más que la fotografía, porque cuando los hermanos Lumière aparecen en la historia con ese gran descubrimiento que era fotografía, ya en la antigüedad, en los primeros albores de la historia, habían gráficas, habían reseñas, habían dibujos y habían caricaturas respecto a cómo era la gente y cómo eran los pueblos. Y en el país han habido muy buenos caricaturistas, excelentes. Yo diría que de los mejores de muchos países, inclusive más avanzados que nosotros. Pero, ¿por qué la caricatura es tan determinante, por ejemplo, en las sociedades? Bueno, porque a la gente le atrae, a la gente le gusta, y así como, por ejemplo, la gente tiene que vivir de la historia, del recuerdo, por el refrán aquel, a la gente en un momento determinado, en los primeros tiempos de la República y quizá un poquito más allá, era de símbolo de jerarquía tener una caricatura de su persona, y la tenían, por ejemplo, los altos funcionarios de los gobiernos de la etapa, la tenían en su oficina y la tenían en su casa, y por ahí hay una serie de reseñas gráficas, mucho trabajo caricaturesco con relación a la importancia de la caricatura. La caricatura llegó inclusive a penetrar los periódicos escritos formales. Inclusive los periódicos aún hoy en día la traen en la página editorial. Oiga la categoría que se le da a la caricatura. Y la caricatura, que antes era un dibujo, era una creación del artista, llegó a agregárseles entonces una especie de pie informativo. A veces la caricatura era de una sola persona, otras veces de dos personajes que interactuaban. Inclusive llegó hasta a dársele movimiento, como en el cine. Entonces, la caricatura ha tomado un gran cuerpo. La usan los políticos, como es normal en este tipo de cosas, y la usan pues otro tratamiento de la propia sociedad. En el país, digo, ha habido grandes
importantes, creativos, artistas, que han dejado plasmado precisamente para la posteridad, para la historia, la etapa en la que ellos ejercieron su trabajo, en la que ellos quisieron dejar plasmado ahí para las futuras generaciones, que era la sociedad, que era el país, que era lo que se trataba, que se debatía. Y por ahí hay una serie de nombres que en el curso del programa nosotros le vamos a rendir un particular homenaje. Nosotros tenemos hoy con nosotros y para ustedes a un gran amigo de mucho tiempo, José Mercader, que el día que se escriba una historia definitiva, y vale la expresión, con relación a la caricatura, el nombre de él estará en primer plano, y cuidado. Él inclusive, precisamente, ha escrito un gran trabajo en 2 volúmenes relativo precisamente a eso, a la historia de la caricatura. Y yo, como un amigo mutuo, Coldo, periodista también, nos quedamos sorprendidos cuando vimos la capacidad de José Mercader, además como escritor. Y qué tremendo trabajo, qué legado significan estos trabajos que ha hecho Mercader para las generaciones presentes, para las generaciones futuras y para todos aquellos que de una u otra forma seguimos la caricatura. Porque mientras el hacha va y viene, y esto pasa de una tragedia a una comedia, la caricatura vive graficando, vive dibujando esa forma de ser que tiene el ser humano. Y cuántos elementos tienen a diario ellos, los caricaturistas, para poder hacer su trabajo. Porque uno inclusive llega a creer que aquí hasta sobran temas de las tantas cosas que dejan perplejo a diario a uno y a todos aquellos que viven observando el quehacer social y político del país. Luego de los siguientes mensajes, entonces, nosotros vamos a entrar a fondo con José Mercader con relación a la historia de la caricatura política. Esto y más, luego de los siguientes mensajes. Súmate a las voces que reclaman el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, como lo establece la ley. El progreso de un país ejerce su educación y corresponde al Estado hacer la justa inversión. Un mensaje de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. La verdad que viajar a Dubái fue algo increíble. ¡Qué arquitectura! Por estar contemplándola fue que chocamos el carro que alquilamos. Sí, pero fue impresionante. El lujo y ese hotel. ¿Cuál? En el que te caíste. Lujo fue que no te pasara nada. Con tus tarjetas Platinum Banreservas tienes la protección contra accidentes en viajes, seguro de alquiler de vehículos y asistencia a emergencia médica. Los buenos momentos son para recordarlos con las tarjetas Platinum Banreservas. Un mundo de beneficios para ti. Hoy es un buen momento para ser más honrado, para ser un niño, para acercarte, para ponerte en movimiento, para decirle que sí, para dejarte llevar, para perder el miedo, para empezar, para cambiar. Tu mundo empieza hoy. Los 8 documentales históricos
históricos producidos por Emilio Erasme Peña, productor de Huellas en la Historia, La Raza Inmortal, La 40, Peor que el Infierno, Lora Fernández, Nuestro Titán de Abril, La Conspiración de los Sargentos, La Rebelión de los Pilotos, Días Irrepetibles, Año 1960, Violencia y Crimen, y La Muerte de Trujillo, La Gesta del 30 de mayo. Adquiérelos llamando al 809-530-2038 o al 809-530-5128. No te quedes sin conocer la última jornada de lucha patriótica del pueblo dominicano. Los carbón mineral se manejan de manera más limpia y ambientalmente responsable gracias a los avances tecnológicos. El carbón mineral puede quemarse limpia y efectivamente con tecnologías que mejoran día tras día. Las plantas que construimos están inscritas en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL, en armonía con la calidad ambiental. Las cenizas que producen son usadas en la industria de la construcción y la agricultura. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Bueno, déjate de decir nada. Sí. Si algo te va a decir. ¡Salud! Ese es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Mares que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Ese es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. A tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. La gran revolución educativa está en marcha. Los fondos para la construcción entonces de las nuevas 8.000 aulas que ascienden a 23.350 millones de pesos, están contemplados en nuestro presupuesto para el año 2014. Por tanto, no hay nada que temer. El dinero de la educación se invertirá tal como ha sido previsto. Y bien, iniciamos aquí este cara a cara de hoy con la presencia de nuestro querido amigo José Mercader. José nos conocimos hace bastante tiempo en esta línea del periodismo y todas esas cosas. Un excelente grupo, una camada de muchachos creativos de aquella época y periodistas, entre otros. Pero me ha sorprendido, y no me sorprende, lo que José ha hecho, no solamente como caricaturista, excelente, sino además como escritor, porque él ha escrito 2 tomos bastante amplios cada uno con relación a la historia de la caricatura, y eso es muy importante. ¿Qué se busca, Mercader, con la caricatura política? Mira, en realidad yo tengo una teoría sobre el caricaturista, que mucha gente no...
el caricaturista ha sido más bien mal usado en muchos medios de comunicación, pero el caricaturista es un periodista. Sí. Solo que el lenguaje no es escribir. Cuando tú escribes una columna, yo escribo un dibujo. Entonces, la importancia que tiene la caricatura es que en países como los nuestros, que el grado de alfabetización es muy bajo, entonces eso ayuda a entender las cosas. Y además, en los medios de comunicación sirve como un relajante, porque en los periódicos está lleno siempre de noticias trágicas. O sea, rara vez vamos a encontrar en primera plana que en un árbol del mirador hoy amaneció florido, como una gran noticia. Eso jamás tú lo vas a ver. Pero sin embargo, desde que se cae una bicicleta y se guaya un codo o una rodilla, aparece en primera plana. Entonces, el caricaturista trata de ver ese lado de la vida cotidiana, la vida política, ver el lado jocoso de lo que ocurre. Entonces, eso yo creo que es importante para darle, como digamos, un descanso, vamos a decir, a la lectura. Tú tienes un periódico y es un descanso. Es así. Empezó desde hace mucho tiempo, desde tiempos, como tú decías ahorita, mucho antes de la fotografía. La fotografía es un bebé al lado de la caricatura. Estamos hablando de que ya Leonardo da Vinci y algunos otros pintores de la época ya están haciendo caricaturas y haciendo diabluras con los dibujos, sí. Pero se afianza con la aparición de la imprenta, porque la imprenta permite la reproducción, permite la comunicación, permite llegar a más gente. O sea, ya tú no tienes el cuadro de pintura que hay que venir a la galería a verlo, o hay que venir al estudio. La imprenta te permite llegar más lejos. Entonces, con la aparición de la imprenta, se agiliza mucho la difusión. Los principales caricaturistas en ese momento, Daumier, Philippon, un gran fotógrafo de esa época, Félix Tournachon, que le decían Nadar con R, que fue uno de los pioneros, y justamente a él yo le dedico, a Nadar, mi próxima exposición, que va a ser ahora en abril en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo. Sí. El hecho es que ciertamente ha sido así. La caricatura en sí es un gran refrescante, una variante como se dice, para uno botar un poco el estrés de lo cotidiano. Y qué bueno que sea así, porque no solamente la caricatura trata los temas formales, los temas serios, sino básicamente los temas jocosos, que eso ayudan a la gente. Y se ha llegado al extremo de que quizás hay gente, los temas serios los pone jocoso. Además, sí. Y la gente entonces ha llegado al extremo de darle la importancia de vida a la caricatura, al extremo tal de que la gente a veces cuando abre un periódico, en vez de ir directamente a la cosa fuerte, la cosa difícil, el día a día de la tragedia nacional esta que estamos viviendo, primero quiere relajarse viendo qué es lo que dice la caricatura. El caricaturista, sí. Exacto. Sí. Sí, bueno, sí, claro, mira, hay una cuestión muy importante que hay que decir. Tú decías ahorita que hay muchísimos temas cotidianos y ciertamente, mira, se quedan tantos temas por tratar. Yo te voy a poner un caso. Yo estoy preparando la caricatura de mañana para el periódico y acabo de leer una noticia importante. Entonces, pero ¿qué pasa? Si yo no publico esta, ya al otro día no tiene gracia. O sea, después de una semana no tiene gracia. Es bueno en el momento. Hay cosas que sí que se quedan. Pero la caricatura, como periodismo, tiene que ir con el ritmo de la vida.
si lo dejamos para una semana después, no funciona. Entonces, pero hay una cuestión que todavía nuestros periódicos, nuestros directores de periódicos, nuestros dueños de periódicos, no acaban de entender. Y es justamente eso que tú acabas de decir, de que cuando tú abres, lo primero que tú veas es la caricatura. Entonces, si lo primero que tú abres y que tú buscas es la caricatura, ¿por qué no tener varios caricaturistas, varias caricaturas y no una? Exacto. ¿Por qué razón tenemos que circunscribirnos a una sola caricatura en un periódico? Yo he insistido en muchas conversaciones sobre esto, porque además le da posibilidades a muchos talentos jóvenes que están ahí, y si tú no tienes un periódico donde difundir la cosa, tú como caricaturista tú no tienes sentido, porque tú no vas a hacer la caricatura para enseñársela al gato de tu casa ni al perro, claro. Tiene que ser para el público. Entonces, en México hay un periódico, y ya, yo lo digo como un chiste, pero yo creo que ese periódico va a tener que darme un cierto pago por la publicidad que yo le hago, porque cada vez que hablo de esto lo menciono. El periódico La Jornada de México tiene como 5 o 10 caricaturistas que todos los días, muchas veces tocan un mismo tema, pero enfocado de manera diferente. Entonces eso es interesante. Tú estás hablando, José, de un periódico distinto. Ese es el tipo de periódico que tú, yo y otros tantos soñamos. Y cuando nos encontramos, por ejemplo, en algunos de los medios a los que tú y yo hemos pertenecido, La Jornada. La jornada de México. Sí, pero te voy a decir, nosotros como país, porque muchas veces uno pone de parámetro otros países y nosotros somos los peores, pero haciendo una revisión rápida así, uno se da cuenta que hemos avanzado en muchísimos aspectos, No somos los indígenas que Europa y los países occidentales no quieren pintar. Nosotros no somos eso. Nosotros hemos avanzado muchísimo en la comunicación. Por ejemplo, hay que ver el trabajo que ha hecho en el periódico, que hizo en el periódico El Diario Libre, Harold. El periódico, la caricatura de Harold fue un avance muy significativo con respecto a lo que se hacía como caricatura anteriormente. Sí. E incluso lo que él mismo hacía en el periódico El Nuevo Diario, que fue donde él empezó. Sí. Hay una superación enorme. Sí. Y yo creo que hoy día nosotros mismos hemos contribuido, hemos encontrado otras actitudes de directores. Por ejemplo, yo te puedo decir, mi trabajo con Clave Digital fue una experiencia muy interesante, no tenía que ver con el caricaturista tradicional, y ahora en el Caribe, mi relación con Osvaldo Santana, que de hecho fue compañero en El Nuevo Diario desde los años 80, mi relación ha sido excelente porque se ha entendido, hemos subido un peldaño muy alto en el que hay un respeto y hay una independencia. Sí. Es decir, se ve hoy día al caricaturista, se le ve como un periodista, como una opinión. Yo no tengo necesariamente que ilustrarle el editorial a Osvaldo, él tiene su opinión y yo como caricaturista, como periodista, tengo la mía. Y eso es excelente porque eso le da una diversidad, diversifica la cuestión, no es repetir. Si ya yo leí tu editorial, entonces lo voy a leer de nuevo en la caricatura, no tiene sentido. Sí. Y se da el caso de que, por ejemplo, se habla de que hay mucho talento, pero hay un tipo de talento ya totalmente decantado, definido, como es tu caso, como el propio caso de Harold Priego, que trabajaban en varios medios y tenían que hacer hasta 3 y 4 caricaturas por día, incluyendo hasta los domingos. Eso es una cosa extremadamente difícil. Ahora, por ejemplo, originalmente la caricatura era desnuda, en cierto modo se puede decir descarnada, o sea, no tenía un mensaje, sino que dejaba al lector, al vidente, especular sobre, ¿y qué quiere dejar dicho? ¿Quién es y cosas por el estilo? Hasta que, por ejemplo, en el periódico nacional, nuestro querido director Freddy Gatón Arce
que una vez provocó que el periódico Nacional, en la tapa aquella nefasta de los 12 años, se vendiera por el editorial, además, ¿te acuerdas? La gente iba rápido al editorial. Ahí entonces vino el asunto de ilustrar no solamente la gráfica, sino agregarle un pie, agregarles una conversación o una expresión del objeto, de la persona que aparece en la caricatura, que eso solamente se veía en los muñequitos anteriores, los paquitos anteriores. Sí. Y logró eso pegarse al extremo de que a veces le sugerían el director, mediante el editorial, que la caricatura, lo que decía la caricatura, tuviera que ver con el editorial. Sí, sí, sí. Justamente, Rafael, me parece que sí, que bueno, eso tuvo su momento. Eso que tú dices, eso tuvo su momento. Pero llega un momento en que tú entenderás que la caricatura no es una simple ilustración. La ilustración se diferencia del caricaturista justamente en que el caricaturista es un artista. Sí. Es decir, tiene independencia, tiene pensamiento propio. Entonces hace su trabajo. Él es responsable de lo que produce. Entonces hay que verlo así. Sí. Es decir, si tú lo ves como un ilustradores hay muchísimos. Tú aprendes a dibujar y tiene una línea de dibujo. Entonces tú dices, mira, yo quiero que tú me hagas ahora Concho Primo aquí, con el machete aquí, con el acordeón por allá. Entonces así no tiene, tú le cortas las alas, la creatividad tú se la cortas. Entonces yo creo, y yo insisto, Rafael, que tanto Harold como yo mismo hemos logrado esa independencia, y yo creo que en cierta forma también Cristian lo ha hecho en el periódico El Día, y ahora Samuel lo está haciendo, está empezando, hay que entenderlo, el hijo de... Qué relevo, lo ha hecho muy bien, no hay que pedirle más. Samuel es un muchacho muy joven, le cayó encima esta responsabilidad que no esperaba, y bueno, pues lo está haciendo muy bien. Sí. Mira, obviamente en tu trabajo tan enjundioso, tan interesante, se le rinde homenaje a muchos caricaturistas que hemos tenido en el país. ¿Cuáles tú consideras que han sido lo más destacado, así picadito, a través de la historia de la caricatura criolla? Mira, esa es una pregunta tremenda la que tú me haces, porque me ponen aprieto. Es decir, yo no tengo favoritos, en el sentido de que justamente me pone en una situación delicada de tener que elegir y cosas, pero sí yo puedo decir, y eso se lo he dicho a mucha gente, incluso en el segundo tomo de este libro, que yo espero que algún día salga el segundo. Esto es un trabajo de 800 páginas y hasta aquí se han publicado 310. Entonces nos estamos quedando en el trabajo de King, un caricaturista español de los que vinieron aquí como refugiados, que trabajó en La Nación, en el Caribe. Pero siempre yo he dicho que mis primeras influencias, porque uno tiene siempre sus influencias, vinieron de Roger Esteve, del Nacional. A mí me encantaba la línea de Roger, aunque... bueno, yo aprendí y sigo aprendiendo de Roger. Roger es un excelente caricaturista, a mí me encantaba, principalmente porque él tenía un dominio tremendo del personaje. Si él te hacía, que tú puedes hacer una variación tú puedes hacer como inventarte un personaje y decir, este fulano. Pero es bueno que cuando tú lo ves como en el cine, si hay alguien que hace el papel de Abraham Lincoln, por ejemplo, y no se parece, tú pones un moreno con la nariz chata, ese no es Abraham Lincoln. Ese no es el rol de él. Claro. Pero así mismo en la caricatura, si el dibujo no se parece, entonces tú dices, bueno, ¿y quién es esto? O sea, tú no tienes que indagar, y eso es lo interesante. Entonces, yo encontraba en Roger eso. Él hacía a Mateo Alou, hacía a Balaguer, hacía a todos los políticos, a Balaguer, a Juan Isidro Jiménez Grullón, pero con una maestría, tú decías,
esto es perfecto. Claro, Entonces eso me daba a mí un placer infinito. Y yo dije, bueno, yo soy caricaturista. Exacto. No, claro, y muy bueno. Yo soy caricaturista y voy a trabajar en esto. Claro, a uno le tocó vivir a esos caricaturistas, y yo agregaría además a Miche Medina. Miche Medina, por Sí. supuesto. Miche de una generación anterior, ya. fue maestro, por supuesto, porque todo el mundo quería dibujar como Miche, Sí. pero no se daban cuenta que como Miche no había otro que dibujara sino el propio Miche. Sí, Es lo mismo que sí. el escritor, el que nadie escribe como nadie, tú escribes como tú. Y entonces eso hay que entenderlo y asumirlo. Si hay un joven que quiera hacer caricatura hoy, que no intente hacerlo como yo, que lo haga como él lo hace. Claro. Entonces, claro. hay de mí que aprenda lo que quiera, porque Claro. hay muchas cosas, uno siempre aprende. Claro, porque uno aprende mucho. Es el mismo caso de la pintura. O sea, los pintores ya veteranos, los maestros de la pintura, entonces tienen una serie de seguidores que son sus alumnos. Sí. Entonces, tú tomas y dejas. Y crea tu camino, claro, tiene que ahí crear tenemos, tu por camino. ejemplo, Daddy Romero, muy bueno. Sí, Daddy. Que tú conoces muy Lo bien. conozco Daddy, perfectamente. Exacto. Y así hay muchos otros caricaturistas más o menos de las últimas generaciones, pero un poquito más atrás. Y hablábamos de que era una distinción el hecho de que se publicara en los medios una caricatura determinada y la gente en su casa o en la oficina tenía con orgullo una caricatura de ellos. Se está hablando de muchos años atrás. Yo te voy a decir algo con respecto a eso, porque tú lo mencionaste ahorita y me quedé pensando. Mira, a mí me parece, Rafael, que los tiempos han cambiado. Y no te estoy diciendo nada nuevo, porque eso parece una frase filosófica, pero realmente los tiempos han cambiado en el sentido de la formación de los educadores, de los políticos. Antes teníamos, y hay un amigo que me hizo una lista el otro día, dice, Mercader, ¿tú sabes quién fue director de tal cosa? ¿Quién fue diputado en tal época? Y me hace una lista, fulano. Sí, ¿Y quién fue director de Bellas Artes? Fulano. Y mira ahora lo que tenemos, Mira que fulano, no voy a mencionar nombres para no herir a nadie, pero mira, tú sabes lo que es eso, que fulano sea diputado y que ese es un analfabeto, que tú lo ves leyendo los libros al revés. No. Entonces, como había una persona en esa época en la sociedad encumbrada, en la cuestión pública, con un nivel de educación, entonces tenía la capacidad de apreciar el arte de la caricatura. Sí. Entonces no se sentía ofendido, porque mucha gente piensa que la caricatura te ofende, y no, es todo lo contrario, te enaltece porque te toman en cuenta. Y hay gente que dice, pero acá, pero si usted está feo, ese no soy yo. No, es que eres tú y no eres tú. Porque es que la caricatura la gente a veces no la entiende. La caricatura es una visión del creativo. Por supuesto, sí, por supuesto. Se parece un poquito, pero como que no soy yo. La gente se toma muy en serio la vida, Sí. entonces se siente atacado. Sí. Mira, con la experiencia de Clave, por ejemplo, y ahora trabajando en el Caribe, son muy pocas las personas que se atreven, muy pocas, porque no todos, Sí. se atreven a llamarme y decirme, Mercader, vi la caricatura que me hiciste, muchas gracias. No, para ellos es algo como que no, tú me sentaste en la silla eléctrica, tú me has condenado a la horca, esta es la guillotina. Es como si fuera eso. Claro, Salvo algunas personas que me llaman y me dicen, oye, pero estoy muerto de la risa, que tú me has hecho un gran favor. Yo quisiera, no quiero dejar en este programa de leer 2 parrafitos que hizo un escritor, vamos a decir, un escritor maldito, perdonando la expresión, porque es de esos escritores que tienen una vida, que viven en un momento que no escogieron, y por esa situación, por ese contexto, Sí. son juzgados para siempre y entonces son condenados. Sí. Me refiero a Tomás Hernández Franco. Estamos hablando de un poeta fino, Sí. y más que fino, porque además es de mi pueblo. ¿Sabes? Porque- además, sí. Entonces, yo voy a leer unos parrafitos que él hizo,
con respecto a una exposición de Giorgi Morel, que la gente piensa que Giorgi Morel era pintor, y yo digo, Giorgi Morel era más caricaturista que pintor, compadre. Era más caricaturista. Entonces, en uno de esas exposiciones, a Tomás le tocó decir esto. Dice, hay una especie feliz de hombres desgraciados que no tienen caricatura. Los moldeó la vida en una hora bochornosa de sopor. Parece que nacieron todos en la hora digestiva de la siesta y en la aventura de los días se vieron obligados a ser clientes de fotógrafos amables en los dramas estupendos de esos retratos con la mano derecha sobre la solapa de la americana y la izquierda apoyada con los dedos tiesos sobre la irremediable mesita de mimbre o el zócalo imposible de yeso. Yo voy a saltar un párrafo más y dice aquí, el hombre sin caricatura no es ni siquiera feo, es fastidioso y unánime como un vaso de horchata banal y previsto como un domingo, equidistante de sí mismo en todo momento, y seguramente su nombre es el mismo que trajo el almanaque para el día de su nacimiento. Milagrosamente yo mismo, desde el día de mi primera fotografía, poseí mi primera caricatura maligna. Me la producen los espejos y la he ido reformando y adorando. Amo mis caricaturas y me inquietan los caricaturistas. El día que yo me viera obligado a explicar lo que yo escribo y lo que aprueba mi caricatura, todo lo que hago, aprendiera valientemente algún oficio útil y me alejara de la literatura. Bueno. Mira, a propósito... Eso está en la página 12 de mi libro, es todo un discurso que él hizo, una reflexión sobre la caricatura, que a mí me parece sumamente interesante. Hay políticos en el país, y entiendo que quizá en otras naciones, que tienen una epidermis demasiado delicada. Y cuidado si tú haces una caricatura de ellos o la haces como ellos no quisieran haber salido. ¿Tú has tenido alguna experiencia? ¿Alguien se está quejado con relación a eso? Sí, claro. Relátame. Bueno, no voy a mencionar nombres porque eso es un poco feo, porque ya tú sabes, después caemos presos tú y yo. Está bien. Pero sí, hay una persona que yo le hice la caricatura y la anécdota a mí me causa mucha gracia porque cada vez que me recuerdo, yo me muero de la risa. Y es que el personaje en cuestión estuvo en la función pública, en un puesto importante. Y yo le hice la caricatura. Entonces él llama al periódico y dice que cómo es posible que este atrevido me ponga la cara de chivo. Mira que yo no tengo la cara de chivo. Entonces realmente, pero estaba chivo, pero realmente yo no había caído en cuenta y después me di cuenta que sí, que le había hecho la cara de chivo, porque la tenía de chivo. Pero nadie tiene la culpa. Yo tengo la cara como la tengo. Yo no la mandé a hacer. Yo vine como vine. Entonces eso es parte de la vida. Pero uno no ha llamado a otro para darte la gracia. No. Por el hecho de que tú pensaras en ellos y le hicieron un trabajo y que están a gusto. Claro. Y de los políticos que tú te has tocado graficar, que son muchos y de todos los partidos y de todas las etapas, mucho más en estos últimos tiempos, te han llamado para darte la gracia. Sí. ¿Y qué te han dicho? Sí, por ejemplo, me recuerdo perfectamente doña Milagros Ortiz. ¿Vos? Sí. No siempre tenemos las mismas ideas, yo no necesariamente, no siempre, vamos a decir, no coincidimos políticamente, pero eso no importa. La vida es eso, la vida no puede ser que yo piense igual que tú. La política es eso, tú piensas así, yo pienso así. Entonces, ella me escribió dos líneas, algo así como que me agradecía haberla hecho como la hice, que en el pincel mío las cosas quedaban bien como quiera, algo así, no recuerdo. Pero bueno, en definitiva, agradeciendo el gesto de haberla tomado en cuenta para una caricatura. Y de hecho es una de las caricaturas José Mercader, tremenda. José Mercader es el nivel. Esa, la doctora Milagros Ortiz,
es una persona fuera de serie. Sí, tiene un nivel. Y la caricatura que yo he visto tuya con relación a ello, quizás, bueno... cualquiera se pudiera ofender, ¿verdad? Exacto, sin embargo, mira lo que hizo ella. Sí, no es así. Joaquín Priego, ahí donde tú estás sentado, en una ocasión que hicimos un trabajo, más o menos en esta línea, hablaba de que algunos políticos lo habían llamado, bueno, casi tragándosele, diciéndole barbaridades. Y otros, por el contrario, como es normal, al contrario, agradeciéndole, y señaló partidos y señaló personajes. Ahora, la tecnología está avanzando a ritmo insospechado. Sí. ¿Cuál es el futuro ya de ese arte? La caricatura, que es una pintura, que es un dibujo, que es hecho por la mano del creador, por una mano humana. ¿Cuál es la vertiente, cuál es la proyección, hacia dónde podría ir este importantísimo trabajo? Es muy buena la pregunta, Rafael. Mira, yo creo que igual que la literatura, tú sabes que antes la gente escribía con una pluma de ganso, le agarraba un ganso que pasaba por el lado, una pluma de la cola, y con eso escribía. Después apareció una maquinita y después apareció la computadora. El hecho de que tú tuvieras una máquina Olivetti en tu casa portable, que tú la llevaras donde quieras, eso te daba un prestigio. Pero no quiere decir que porque tú tuvieras una máquina tú eres escritor. No. Jamás en la vida. Es como la vieja frase, no porque tú tengas barba eres filósofo, o no porque andes borracho eres pintor. No se puede confundir las cosas. Entonces quiero llegar a este punto, en el sentido de que por más tecnología que haya, hay facilidades, hay cosas que se hacen mucho más fácil con la técnica, pero no se puede hacer caricatura, no se puede escribir si tú no tienes talento. El talento hay que desarrollarlo, eso hay que cultivarlo, hay que estudiarlo. Yo no quiero decir que nadie es iluminado, todo el mundo que quiera ser escritor lo puede. Sí. Pero quiero hacer una aclaración, porque parece que el arte, hablando así popularmente, parece que el arte es el más pendejo de las profesiones. Todos le pega al arte. Dice, todo el mundo es artista. No, espérate, eso no es así. Todo el mundo no es artista. De la misma forma que no puedo yo decir, todo el mundo es médico. Sí. Entonces yo digo, sí, cierto, la frase es válida, tanto para el arte como para la medicina, como para lo que sea. Sí. Todo el mundo puede ser artista, todo el mundo puede ser escritor, todo el mundo puede ser médico, pero hay que estudiar. Y hay que identificarse y hay que tener una pasión con eso. Sí. Si es a la escritura, tú eres apasionado con la escritura y tú la desarrollas. Sí. Pero no puedes decir, no, mira, todos somos artistas. No, espérate, porque tú hagas un disparate por ahí, eso ya no quiere decir que tú calificas. Sí. Entonces yo quiero defender eso y me parece que en cualquier escenario vale, ¿verdad? Claro. Alguien, tú te referías, por ejemplo, que a las profesiones, que la maquinita y todas esas cosas. Todos nosotros que de una u otra forma hemos ejercido la escritura y el periodismo, tenemos, por si acaso, y se va la luz, tenemos una máquina mecánica guardada en la casa. Y hay de aquel que no la tenga y la necesita en un momento determinado. Pero, oigan esto, Gabriel García Márquez tuvo muchos problemas para adecuarse a la computadora. Igual que José Saramago, el portugués. Los dos son premios Nobel de literatura. Pero Mario Vargas Llosa, uno de los últimos Nobel en literatura, oigan, todavía escribe a la vieja usanza a mano. Por encima de la Remington aquella y por encima de la computadora. Que decía Gabo que él no se acostumbraba a la computadora, que prefería su máquina mecánica y cosas así por el estilo. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un pintor y un caricaturista? No son artistas, lo que pasa es que la caricatura es una vertiente del arte, de la misma forma que la escultura, lo mismo el dibujo. O sea, es la forma en cómo tú abordas el sujeto. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo bien claro, que se vea.
¿qué diferencia hay entre una pintura y una caricatura cuando tú ves un cuadro de Botero? Cuando tú ves a Botero, ¿qué es lo que tú estás viendo? ¿Tú estás viendo pintura o estás viendo caricatura? Sí, sí, y muy gorda a propósito. Entonces es una cuestión de semántica y de una cuestión como se inserta. Por ejemplo, yo puedo hacer cualquier pintura, cualquier pintura al óleo con todas las reglas y puede ser un retrato perfecto con todas las proporciones. Y cuando se enteran que fue Mercader que lo hizo, dice, pues yo vi la caricatura que te hizo Mercader, aunque sea un retrato, porque ya viene mecánicamente la cuestión. Sí. Pero fíjate, en los años posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, hay un pintor, Otto Dix, excelente. Otto Dix se concentraba en la cabeza y hacía exageraciones y ponía el cuerpecito pequeñito, y él pintaba eso en tela, grande formato, y vendía eso y hacía exposiciones y eran pinturas. Las pinturas de Otto Dix, Dix, D-I-X, que lo pueden buscar en internet. Y van a ver todos los retratos. No hay ninguna diferencia de lo que hace Mercader, pero Otto Dix hace pintura y Mercader hace caricatura. Entonces, es una cuestión quizás de limitaciones, pero en el fondo es arte. Yo creo que tiene que ver con arte. Claro. El país en los últimos años del jefe, me refiero a Rafael Leonidas Trujillo y Molina, a la fecha, ha tenido algunos gobiernos que son un poco fuertes, rígidos. El propio Trujillo, que duró 31 años en el poder, aparece en caricatura, y el mismo sucesor de él, Balaguer. ¿Cuál es la percepción que tú tienes de esa caricatura que se hicieron en aquellos tiempos, cuando Trujillo, hay alguna queja, hay algún comentario relativo a gente del gobierno o a creativos de esa etapa cuando el jefe estaba en el bate? Mira, la caricatura puede muchas veces hacer la función de educación y de crítica social, crítica no para criticar, sino crítica para ayudar a la sociedad a corregir cosas, que ese es el sentido del periodismo. O sea, educar, corregir, avanzar. Entonces, el periodista no es el que está ahí para fuñir. Entonces, en la época de Trujillo, el caricaturista, yo te voy a mencionar a don Bienvenido Gimbernard, que hacía, yo creo que fue quizás el único que se atrevió a hacerle caricatura a Trujillo, porque cuando lo hacía, no lo hacía realmente en una situación difícil, lo ponía en situaciones graciosas y donde él ganaba. Entonces, Trujillo iba en coche con don Bienvenido, porque además él fue senador, y aunque su hijo, Jacinto Gimbernard, lo describe a la perfección en su libro Medaraganario. Es increíble la descripción que hace de su papá, como un cascarrabia, y Trujillo no le hacía caso, dice, no, dejen ese loco viejo ahí, tranquilo. Entonces él usaba se escudaba de eso y hacía las caricaturas, pero no eran caricaturas donde Trujillo estaba en una situación difícil. No. Nunca. Incluso había que hacerlo bien. Había que hacerlo bien. No es que, a propósito del chivo, hay aquel que se atreviera a pintar el chivo a Trujillo. No. El propio Gimbernard, en uno de tus libros, dice que él no votó en unas elecciones por Trujillo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué no votó? Por el jefe. No votó. Tú has hecho con alguno de tus trabajos enjundiosos, como aquel pintor, o escultor más bien, que al ver su obra cuasi perfecta, la agarró y la abrazó. Era una especie de maja desnuda que hizo él. ¿Cuál tú consideras que han sido tus mejores trabajos, tus mejores caricaturas, según tu opinión o la de gente allegada a ti? La mejor caricatura es la que yo hice esta mañana. Porque con ella todavía me queda un buen tiempito para seguirla contemplando, y hasta que ya se te gasta, entonces ya el placer se te va. Entonces al otro día tú haces la otra y viene, porque
realmente la gente piensa, pero ¿en qué tú trabajas? Y dice, bueno, yo no trabajo, yo nunca he trabajado, yo lo que hago es caricatura. Pero es un trabajo tremendo. Realmente. Dice, yo soy cantante, ¿y qué tú trabajas? No, yo canto. Sí. Pero, y no cantan tan bien como tú haces tu caricatura. Era como jugar pelota antes. Dice, pero a mí me pagan por jugar pelota. No, pero ve acá, esto no tiene sentido. Yo debería pagarle a ellos porque yo estoy jugando, me dejan jugar en el equipo, claro, porque yo estoy gozando. Sí. Pero no, ahora con la presión de que hay que dar jonrón y toda la cosa. A diferencia. Pero el caricaturista se ríe, tiene que gustarle. Porque claro, si tú haces eso forzado y que no te gusta, deja eso. Claro que sí. Ese pliego trayaba la risa y cosas. Era un cuento. El escribidor, el escritor, el periodista es muy diferente, entiendo yo, al creativo per se. ¿Cuál es el caso de ustedes y los meramente pintores? O sea, ustedes tienen que inspirarse. Nosotros, para hacer una información de ahora para ahorita, no nos da tiempo ni siquiera a pensar en la inspiración, porque allá tú recuerdas que nos sacaban la cuartilla cuando se usaba la máquina mecánica esta, huyendo porque el periódico tenía que estar a las 2:30 de la tarde en la calle. ¿Qué tiempo del día o de la noche o de la madrugada tú escoges para inspirarte? Porque ahí eso sí es creación. Mira, yo más o menos tengo una especie de método. Como decíamos ahorita, hay que tener la caricatura con actualidad, si no, no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ver, hay que estar enterado de lo que está ocurriendo, no de chisme, ni accidente, ni matanza, porque eso no cambia la vida social de un país, a menos que sea que maten en una cantidad excesiva, entonces ya es un fenómeno social. Claro. Pero que uno mató a una mujer por allá, eso son noticias. Ahora, todos los chismes políticos es importante porque ahí entonces tú vas armando cómo es que va la cuestión. Entonces para tú reírte y ponerle la cosa jocosa. Por ejemplo, la de mañana, no sé si debería, no voy a cometer la indiscreción, la de hoy. Tú tienes una situación de actualidad que ocurre, que tú la lees en el periódico, pero ¿qué pasa? Que al lado hay cinco situaciones. ¿Cuál es la más importante? No es la más importante, es la que a ti te cause más gracia, la que tú vas a graficar. Claro, entonces la que te causa más gracia, esa tú la graficas y la pones, y es de actualidad. Sí. Hay otras que son de actualidad, pero tú le das vuelta y vuelta y vuelta, si no la encuentras, dices, pero ¿dónde está el chiste de la cosa? Aquí no hay ningún chiste. Sí. Pero hay que decir una cosa, Rafael. Tanto para el caricaturista como para el lector, es importante, para poderla entender la caricatura, es importante también estar empapado de la cuestión. Por ejemplo, y tener un cierto nivel de cultura, porque si tú no sabes la situación política que está pasando, y yo puedo hacer una cuestión, mira, aquí va de Andino 1 metro, qué sé yo qué, pero la persona no sabe ni siquiera que están haciendo 1 metro en la capital, entonces cuando ve eso no le causa ninguna gracia porque no sabe, no conoce el tema. Cuando el director del periódico dice, hazme una caricatura sobre este tema, ahí viene el intelecto. Se han encontrado telas de grandes pintores que tienen más de una pintura, uno encima de otro. Se sobreentiende que puso esta encima de aquella porque aquella no le gustaba, aquella no la quería. ¿Te ha tocado a ti deshacerte de alguna obra que tú estés haciendo porque no te guste? ¿Te has hecho tú, como los grandes autores, tu autocaricatura? Sí, yo me he hecho mi propia caricatura, por supuesto, claro que sí. Pero no queda, ¿cómo te arreglas, te ayuda? No, yo no me arreglo, yo me pongo más feo de la cuenta porque, mira, el caricaturista, si tú no tienes, si tú no te ríes de ti mismo, entonces tú eres una persona, tiene una cierta rigidez en tu psique. Y no, el caricaturista tiene que soltar y ver el mundo el caricaturista ve el mundo de otra forma, el artista en general ve el mundo de otra forma. Lo ve en el sentido de que tú no estás con una serie de esquemas, de leyes. El caricaturista está más allá, está mucho más allá. Entonces, y no es que porque está más loco, sino y en un momento dado todo el mundo va a llegar allá, pero
nadie ha llegado todavía. Sí, sí. Por ejemplo, que yo ando por ahí con pantalones cortos y dice, pero ¿y qué? Pues tú estás loco. Va a llegar un momento que este país todo el mundo va a tener que usar pantalones cortos. Porque tú eres de aquí. Pero si hubiera sido de allá y anda en pantalones cortos y con la camisa abierta y todas esas cosas, todo está muy bien. Sí, sí, porque sí. es cuestión de cultura. Sí. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Pero las caricaturas siguen. Y hay que seguir viendo después de este programa con este grandioso autor sobre la importancia de la caricatura. La caricatura definitivamente es el reflejo de lo que somos. Muchas gracias, Rafael. Y gracias a ustedes. Gracias a Nos vemos, ustedes. pues, Gracias a en ustedes. otro cara a cara.